Vamos a empezar. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos. No, me escucha un poco lejos. ¿Me escucha mejor, ingeniero? Sí, ya, No, adelante. buenos días. Bueno, voy a hablar un poquito más duro. Muy buenos días, bienvenidos. Todo el equipo de trabajo de Huella Logística les da la bienvenida hoy. Nos agrada saludarlos en esta mañana de viernes. Hoy nos reunimos aquí para recibir una charla, una capacitación, la cual denominamos instrumentos para construir eficazmente el sistema de protección security en la cadena de suministro. Esperamos que la puedan disfrutar y puedan adquirir más conocimientos. El instructor que nos va hoy a dar la charla es el ingeniero Luis Guillermo Barreto. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, experto en capacitación, implementación y mantenimiento de varios sistemas de gestión, entre ellos varios de la cadena de suministro. El ingeniero es auditor líder BASC, es auditor internacional desde el año 2007. Actualmente se desempeña como CEO de la compañía Huella Logística y es presidente de la Federación FEINS. Les doy la bienvenida nuevamente. De saludarlos me siento muy contenta y le doy el paso al ingeniero Luis Guillermo. Muy buenos días, Lady, gracias. Y a cada uno de ustedes, bienvenidos a nuestra actividad de entrenamiento. Qué bueno volverlos a ver. Ya la sala se nos ha llenado un poco. Entonces, por favor, para que me ayude bien sea Lady o Javier por el chat, colocar la otra sala para que en la otra sala empiecen a ingresar las demás personas. Pequeño ajustico antes de empezar. Ya les envié el link. Gracias a cada uno de ustedes nuevamente por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos. No se le olvide, Lady o Javier, por el chat, que no lo tengo acá disponible el chat en este momento, por lo que los dejé como anfitriones. Bien. Ya lo enviamos. Bien, bienvenidos entonces. Abran su cámara brevemente para saludarnos, como lo tenemos de costumbre en la mayoría de nuestras actividades de entrenamiento. Bienvenidos, qué bueno verlos. Hola, señor Fernando Grisales, Mauro, Germán, Javier Morales. ¿Cómo va, Javier? Bien, qué bueno. Víctor, Walter, Salomón, Freddy, Romero, Natalia, Viviana, Javier Calderón, hace rato no te veía. ¿Cómo estás? Carlos Rojas, también hace rato no lo veía. Javier Delgadillo es nuestro monitor de esta reunión, para que estemos muy pendientes. No se te olvide, Javier, pasa a la sala de espera. A la sala de espera. Sí, Los otros links, por favor. Muchas gracias. Sí, señor. Ya les acabo de Bienvenidos. Hola, Paola. Muchas gracias. ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? José Antonio, Edgar Iván, Haider, Jairo, Ames, Johnny Zambrano, la Policía Nacional, Diego Cumaco, bueno, y muchos más. Bienvenidos. Muchísimas gracias por, como lo hemos mencionado, por apoyar nuestro emprendimiento. El día de hoy pues vamos a estar en un contenido temático hablando de los instrumentos para construir eficazmente el sistema de protección security en negocios relacionados con la cadena de suministro. Bienvenidos, espero pueda tener una libretica de apuntes por cosas interesantes. A sus correos les va a llegar esta información, si es útil para cada uno de ustedes. Gracia y paz. Espero que le haya dado gracias a Dios por este buen día que nos da, un día donde usted saca un espacecito para acompañarnos y poder compartir todo este tema de conocimiento. Bienvenidos. Cuando hablo en este tema de instrumentos para construir eficaz el sistema de protección security, van a ver que el instructor en el desarrollo de esta actividad va a hacer una comparación específicamente con una construcción.
de una vivienda. Y pues dentro de estos elementos, yo me he propuesto que veamos esos materiales, así como alineamientos básicos para unir, cómo podemos pegar todas esas piezas de construcción, de tal manera que ante algún evento que se presente en la cadena de suministro, podamos reaccionar de manera oportuna. Un pequeño repaso del contexto, y en ese pequeño repaso del contexto es las iniciativas de la seguridad, en este caso para el entorno de security, y dentro de ese entorno, pues recordemos que todas estas actividades delictivas nacieron en la mente de un hombre que la mayoría de nosotros conocemos, este apellido Escobar, marcado como Paulo en su momento dado, y él dice la historia que por ahí el año 1984, pues tuvo ese pensamiento, vaya a darle droga a todos los gringos, y ahí vemos al lado derecho pues todas las rutas que se fueron creando dentro de las situaciones pues para distribución del narcotráfico. De tal manera que sobre esos años 84, donde se fue fortaleciendo este tipo de condiciones y llegando a diferentes comunidades de la tierra. Y es así que desde Colombia al mundo se lleva la droga. Y pues aquí tengo algunas cifras, estas cifras las tengo en lempiras de lo que son los valores de la droga. Voy a cerrar un momento los micrófonos, por favor. Voy a cerrarlos. Si usted quiere participar, tranquilo, abre su micrófono, levanta la mano. Y dentro de esto, pues, la droga colombiana, llegando a dos mercados importantes que para estos grupos, uno es Estados Unidos y el otro son los llanos orientales. Un kilo de cocaína en dólares puesto en Estados Unidos tiene un valor de 35.000 dólares. Y puesto cuando llega a mercados europeos, pues tiene un valor un poco mayor. Como hago los llanos orientales, porque son la zona sur del país, de Colombia, y vemos que alrededor de 14 veces más se incrementa un kilo de cocaína, y que obviamente hay una base de coca que se va fortaleciendo y demás. Esto es como un pequeño contexto, yo sé que usted lo sabe un poco mayor, más que yo. Esto nos lleva a una problemática mundial, pues obviamente tema de drogas, armas, situaciones de fraude, corrupción, asaltos, muchas situaciones que las comunidades de la tierra viven permanentemente y que estas situaciones entonces nos van a llevar a que en buena medida pues tengamos debilidades de seguridad. Ya eso lo sabemos, tenemos claridad la mayoría de nosotros de este tipo de situaciones, entonces pues es claro esta situación. ¿Qué esperan las naciones del mundo? Pues tener unos negocios y dentro de esos negocios, pues que haya unos negocios muy confiables cuando hay un intercambio comercial entre un país y el otro. En este caso, pues que las empresas sean muy confiables, que estén en actividades libres de actividades de tipo ilícito, como esas que estamos conversando en este momento, y pues de allí pues, tener un control muy apropiado en todas estas fases que estoy indicando. Bien, hay unos principios para tener en cuenta con respecto a esta situación y dentro de esos principios para tener en cuenta en la construcción de un sistema de protección security. Entonces, pues hemos mencionado algunas cosas aquí importantes y dentro de eso es, yo los he llamado así, 5 principios, esos 5 principios. Y estos 5 principios que tenemos acá, entonces, uno de ellos, en este tema de ese marco de seguridad que venimos conversando todos acá, uno de ellos es, voy a cerrar en este momento los micrófonos nuevamente, por favor. Anoten acá, les voy a quitar el permiso temporalmente, ahora lo habilito para que podamos compartir un poco, si es del caso. Bien, entonces tenemos unos principios que yo he llamado así, donde en esos principios, pues
estamos teniendo en cuenta varias condiciones especiales. Y dentro de esto, uno de ellos, ven al lado izquierdo que yo tengo ahí marcada una batería. En esa batería, entonces, llamamos lo que llaman compartimientos naturales. En esa batería, pues cabe droga. Y como cabe droga, uno de los principios que debemos tener las personas que manejemos esquemas de protección de seguridad en la cadena de suministro, pues uno de ellos tiene que ser, sin duda, esa situación. Otra de las condiciones importantes que debemos manejar todos aquí es justamente la condición de que también debemos tener unas cadenas de suministro seguras, unas cadenas de suministro que nos garanticen a nosotros una protección, un acoplamiento apropiado en todas las condiciones que estemos conversando. Entonces, ese es uno de los principios que debemos tener nosotros en esta revisión permanente. Otro de ellos es que el número 3, pues hay unos riesgos que se asocian a todas nuestras actividades y esos riesgos pues van a tener un impacto permanente. Otro de los principios, entonces, es que cuando estemos construyendo estos mecanismos de protección, pues tenemos personas, instalaciones y procesos. Entonces, en esa construcción eficaz, como lo hemos llamado, del sistema de protección de seguridad, security, debemos incluir esto, las personas, las instalaciones, los procesos. Y finalmente, este número 2, que hace referencia a la continuidad del negocio, que el negocio debe permanecer permanente. Entonces, estos 5 principios se los quiero heredar para que usted los tenga cuando esté en la construcción de este sistema de gestión y que en esa construcción del sistema de gestión de seguridad o protección, lo que usted tenga en cuenta eso. Número 1, entonces, que hay que asegurar la cadena de suministro. Número 2, que hay que mantener la continuidad de nuestros negocios. Número 3, que hay unos riesgos, mantenemos jugando con ellos. Y número 4, que tenemos unas situaciones en las cuales están personas, instalaciones y procesos y que dentro de estas condiciones que vengo mencionando allí, pues hay que establecer controles. Y número 5, con la que empecé hace un momento, que al interior de toda carga, vehículo, inclusive el cuerpo humano, hay compartimientos naturales en los cuales la delincuencia opta por incluir narcóticos. Aquí tengo un resumen de esos 5 elementos que después en sus diapositivas, cuando usted tenga acceso a ellas, pues va a poder repasar un poco esto. Bien, como les dije hace un rato, pues una de las comparaciones que vamos a hacer aquí es comparar con la construcción de una casa, una construcción de una vivienda. Entonces, pues traigo acá ese pensamiento, así como creo que la mayoría de nosotros aquí tenemos sueños y queremos tener nuestra propia vivienda, nuestra propia casa. Y entonces por acá traigo algo así como esto. Tengo un lote de 8 metros por 12 metros. Allí quiero construir una casa de 2 pisos, vivir en el primer piso y en la segunda planta, pues hacer 2 apartamentos para arrendar. Y con esa renta poder mantener los gastos de mi casa. Entonces, en esta analogía de lo que quiero hacer acá en este ejercicio es justamente pues que nosotros empecemos a ver una analogía de la construcción de un sistema de seguridad y control con la construcción de una vivienda. Aquí vemos que pues tenemos que tener primero fijo unas condiciones, qué es lo que quiero. Ahora vamos al entorno empresarial. Aquí tenemos, por ejemplo, una fábrica, una marroquinera, y en esta marroquinera, entonces, pues, vamos aquí a decir qué es lo que quiere esta empresa. Tengo una fábrica de calzado en Colombia que exporta a Holanda. Este sería el escenario. Si usted está en Perú, si está en Chile, si está aquí en Colombia, en Honduras, pues muy similar. Miren lo que espera la empresa. Con ella quiero construir un esquema de protección que me garantice que no se roben productos, que no se queme la empresa y que las exportaciones que haga no
no me contaminen la carga, con el fin de mantener mi familia y tener un crecimiento sostenible. Entonces aquí estoy haciendo una comparación entre la construcción de una vivienda y la construcción de un sistema de protección. Entonces yo marqué acá en rojo las dos condiciones. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Construir una casa de 2 plantas, vivir en una de ellas, construir 2 apartamentos, y aquí en esta otra fase quiero construir una empresa que me se garantice que no se me roben mi producto. Esa sería una de las situaciones que yo tengo de esa situación externa, que no me quemen la empresa. Pronto puede ser como hay calzado y todo esto, que hay un incendio y que las exportaciones que haga pues no se contamine la carga, ya que va hacia Holanda esta empresa principalmente. Y con el fin pues de mantener mi familia y tener obviamente ese crecimiento sostenible. Le hago una pregunta al auditorio. Voy a abrir brevemente por acá los micrófonos. Le pido mucha disciplina con este tema de los micrófonos, ya que somos varios. Estamos en transmisión por Facebook, YouTube. Tenemos 2 salas de Zoom en este momento. Entonces, para que pues todos podamos escuchar muy bien. Yo tengo acá una pregunta y es, ¿qué podríamos concluir de esta analogía? La construcción de una vivienda y la construcción de un sistema de gestión. ¿Quién quiere abrir ahí su micrófono? ¿Qué podríamos concluir con esa analogía que está llevando el instructor? ¿Quién quiere abrir su micrófono, compartirnos? Ingeniero. Sí, Michael. Señor. Pues, ingeniero, pienso que en conclusión lo que se busca siempre es tener una sostenibilidad y una seguridad financiera, ¿no? Que sea lo que emprendas o vayas a tener físico, material, tenga ciertas condiciones de seguridad donde se establezcan y permanezcan y que me mantengan en un estándar de tranquilidad donde no obviamente tenga riesgos o pérdidas. Tocaste un término muy importante allí, tranquilidad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué podemos concluir de esa analogía? ¿Qué podemos concluir? ¿Alguien más? Por favor. ¿No? Profesor. Sí, Simón, te escuchamos. Sí, estoy de acuerdo con lo que el compañero, una sostenibilidad y una metodología directa para que los funcionamientos sean previsibles y directos. Es mi opinión, licenciado. Bueno, muy bien. Germán, señor, te escuchamos. Cuéntanos. Okay. Buen día. ¿Qué es lo más importante? Así lo veo yo. La analogía es, número uno, que vamos a asegurar un proyecto, pero para asegurar el proyecto tenemos que tener muy buena base. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos la visión, pero la base va a ser construir algo sólido para que nos dé la rentabilidad a futuro. Bueno, pero me está faltando una palabrita por allí. Me está faltando una palabrita. Buscan ser seguros y confiables. Seguros y confiables. Pero cuando yo tengo ese papel pensando en que quiero esa vivienda, yo tengo esa empresa, quiero pensar en aquello, ¿qué podría ser? Me falta una palabrita. Planear. Tiene que planificar cada uno de los pasos. ¿Para qué? Bueno, pero esa planificación la voy a hacer después. O sea, yo ya tengo claro qué es lo que voy a hacer, pero pues ahora tengo que determinar unas condiciones específicas. Me falta una palabrita. Análisis de riesgos. Vamos a ver quién la tiene por ahí. Recursos. Creo que, buenos días. Hola, Sandra, señora. Bueno, en mi opinión, creo que aparte de las bases que concuerdo con los compañeros, en esa cadena debemos garantizar una protección desde el inicio hasta el final, que lo que yo esté construyendo sea sostenible, seguro y proteja lo que yo estoy formando, estoy creando o asegurando. Gracias, Santa Milena. Bien, primero hay que identificar. Ingeniero, buenos días. Señor, fíjate que tengo 2 manitos levantadas. Vamos con L. Hins. No sé quién es, por favor. Buenos días para todos. Yo creo que lo importante es el respaldo que nosotros debemos tener para esa inversión. Ok, muy bien. Galas, por ahí Galas también tiene algún comentario. Buenos días, sí. En resumen, hay muchos detalles, pero creo que debe haber un diseño inicial. Pues mentalmente yo debo tener un diseño y una visión bien clara del porqué de esta ¿Cómo le llamáramos a ese término visión que acabas de decir? Visión. ¿Cómo lo llamáramos? Un término que se utiliza
Constantemente. No, todavía no he sentido la palabra que estamos buscando. ¿Alguien, por Ingeniero. favor? Sí, señor. Plan de continuidad de negocio. Bueno, esa puede ser una interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, aló, buenos días. Sí, mi estimado señor. Andrés Aldaña, Químicos del Cauca. Hola, Andrés. Señor. Las dos analogías, lo que puedo apreciar es que las dos van en cumplimiento con un objetivo y unas metas. Muy bien, carita feliz. Muy bien. Usted acaba de tocar la palabra clave ahí. Lo primero que debemos fijar son los objetivos. A veces, muchas veces, por ejemplo, volviendo al tema de la casa, no tenemos, sí tenemos el objetivo, pero pasa el tiempo y nada que pasa y nada que pasa. Dentro de lo que acabamos de escuchar, también hay algo clave acá, es que ambos escenarios, tanto el de la vivienda como el de la empresa, tienen algo en común: resguardar. Para el primer escenario, resguardar mi familia. Para el segundo escenario, resguardar a la empresa. Y en ese resguardo, pues obviamente estoy mirando un poco el futuro. Hablemos del empresario. El empresario entonces está mirando que sea sostenible su negocio, que no se lo quemen, que haya varias, que no le vayan a meter droga, que no le roben. Y en el resguardo de mi familia, pues uno siempre diga, oiga, qué dicha tener casita propia, ¿no? Entonces no me pueda meter la cabeza, que si pasa cualquier cosa, pues estemos ahí. Ahora, esa casa obviamente también hay que resguardarla, ¿no? Del frío, hay que resguardarla de situaciones externas, ponerle cerramientos, rejas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero para poder iniciar la construcción de ese sistema de protección son los objetivos. Los objetivos. Entrando en relación a un sistema de prevención, pues yo tengo que pensar qué es lo que quiere ese empresario o qué es lo que quiere el dueño del calzado. Él quiere 0 asaltos a la instalación. Él quiere 0 pérdidas generadas por intrusión o cosas de estas, intrusiones. 0 contaminación de contenedores. Si hay protocolos, pues que se cumplan. Y también pues garantizar controles oportunos para evitar riesgos. Entonces, tome nota. Si usted es un asesor, si usted está en una organización, bueno, ¿cuál es el objetivo? Hay unas cosas que a veces lo entristecen a uno cuando uno está adelantando este tipo de situaciones, y es que hay personas, dueños de negocios, que dicen, no, yo lo que necesito es tener una certificación para poder tener más clientes, Eso es lo que algunos podrían considerar. Pero, pues dentro del norte inicial, el objetivo, recuérdelo, primero vamos a trazar ese objetivo. Bueno, así igual que una vivienda, hay unos materiales de construcción. Entonces, hay equipos que vamos a tener que utilizar: cemento, piedra, hierro, tejas, ladrillos, tenemos arena, madera, enchapes, ventanas, pisos y muchos materiales más. Entonces, cuando ya tenemos claro el objetivo, en ese objetivo se define, cuando yo ahora coloqué parte de lo que mencionamos allí para el entorno empresarial, pero cuando estamos hablando de la vivienda, como yo decía ahorita, una casa de 2 pisos, bueno, ya me dijo eso, pero ahora ¿cómo quiere la distribución? ¿Cómo es que la quiere? Ah, no, que 2 apartamentos para arrendar. Bueno, ¿cómo es que lo quiere? Estos materiales de construcción para los sistemas de protección, security, pues obviamente no los encuentra uno así, que uno dirá, venga, ¿y cuál es el cemento? ¿Y cuál es el hierro? ¿Y cuál es cada una de estas condiciones para poder adelantar esto? Entonces, esos materiales de construcción, igual que cuando usted va a una ferretería y consigue todo esto, en el mundo, pues hay las ferreterías para el diseño de un sistema de gestión de protección, son los estándares internacionales. Escúcheme, estándares internacionales. Y para los temas de seguridad, pues tenemos varios. La ISO 28000, el operador económico autorizado. ASIS también propone algunas condiciones para los esquemas de protección. La norma BASC, la BASC,
también propone condiciones al respecto de eso. Ahora, cada una tiene unas perfilaciones diferentes para decirle a la empresa cómo podría construir ese sistema de protección. Tiene algunos elementos. Lo malo de eso es que usted recibe, a diferencia de ese material que se puede tocar, que se puede palpar, a diferencia de ese material, hay algo muy distinto, y es que aquí puntualmente son cosas que no se pueden tocar, no se pueden tocar. Yo quisiera poder tocar la ventana del sistema de seguridad. Yo quisiera poder tocar el piso del sistema de protección. Pero obviamente al final habrán empresas que sí tengan que hacer ciertos elementos que se pueden ver. Pero el tema acá es cómo tomo todos esos elementos que están en los estándares internacionales, que el capítulo 2, que el capítulo 5, que el capítulo 3, que el numeral 2.2, que el numeral 5.1, que el numeral tal. ¿Cómo hago todo eso para poder llegar a hacer una construcción? Atento el auditorio, así como en una construcción, puede que al final yo suba mi sistema de gestión y se me caiga la casa. Escúcheme, se cae la casa. O me quede defectuosa. Ve, esto me quedó muy pequeñito este espacio. Ve, esto me quedó mal aquí. Igual que en una vivienda, igual que en una construcción. Por eso, pues hay que hacer unos lineamientos y dentro de esa perspectiva, pues obviamente tienen que haber unos planos de diseño para poder garantizar una correcta desarrollo de ese tipo de implementación. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué será lo primero? ¿Qué será lo primero para poder empezar a hacer la construcción? Vamos primero a una casa. Nuevamente con la misma metodología, alguno del público que me diga, que me quiera compartir, que nos diga, por favor, cómo, ¿qué sería lo primero? O sea, yo ya tengo el lote de 8 por 12, ya tengo el lote. ¿Qué sería lo primero? Las zapatas. ¿Las zapatas? Las bases. Las bases. Muy bien. Diseño. Y tener un plano, ¿no? El diseño. El plano, clarísimo, claro, el plano. Bueno, la primera fase que yo tengo por acá, entonces es, dentro de la primera fase, así como en la construcción, hay que tener en cuenta lo que se llama el descapote. ¿Qué es descapotar? Gracias. ¿Qué es el descapotar? Así ustedes ven allá el tractor, está limpiando el terreno. Yo no puedo ir a hacer de una vez bases sin limpiar el terreno. Yo lo primero que tengo que organizar aquí al respecto de esto es quitar toda la maleza. ¿Esto qué querría decir en comparación con una empresa? Yo tengo que reunirme con todo el grupo empresarial y yo tendría que decir, bueno, ¿cuál es el alcance? Escúchame el término que acaba de mencionar el instructor. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es? Obviamente ya en el terreno habíamos dicho que un terreno de 8 por 12, pero ¿cuál es el alcance? ¿Hasta dónde voy a llegar yo en mi protección? Depende también del tamaño de la industria, de la empresa. Yo tengo sedes en otros lugares, entonces voy a hacer el alcance. Entonces, descapotar el terreno es un término de ingeniería, descapotarlo, y es quitar toda esa tierra negra, Obviamente hay que ir a una base, un terreno seguro, quitar toda esa tierra negra, y en esa tierra negra pues voy a empezar a determinar lo que he llamado entonces como el alcance. Y ese alcance, vamos a la... Señor. Perdón, pero ese alcance nosotros lo medimos sobre el factor económico, ¿no? Bueno, ese alcance es un término, ese término es un término de sistemas de gestión. ¿Hasta dónde llega el sistema? Entonces yo digo, soy una empresa de transporte con operaciones en Bogotá, Medellín, y voy a preservar toda esa operación logística que yo hago. El alcance es un término de sistemas de gestión, pero lo estoy comparando con el descapote. ¿Hasta dónde quiero llegar? Es más, para aclararle un poquito más, el día que va el auditor, pregúntese esto, ¿por dónde va a caminar el auditor para hacer la verificación de lo que yo construí? Entonces,
va a caminar por ese terreno, va a caminar por todos los procesos que yo construí. Entonces, el alcance lo definen las normas como los límites sobre los cuales voy a hacer mi sistema de protección. Tanto la norma ISO 28000, los estándares en general, hacen referencia a ese contexto que le estoy diciendo. Bien, lo número 2, cuando ya tengo descapotado el terreno, efectivamente tengo que socavar, tengo que profundizar, y hay varias cosas en las estructuras de este estilo, y es que hay que generar la cimentación sobre la cual voy a montar todo lo que estoy esperando hacer. La cimentación, la cimentación. Y en esta cimentación, pues hay varios tipos de cimentaciones. En esta cimentación, el suelo, pues tiene varias características, varios cambios. ¿Dónde están los niveles de agua? ¿Dónde están las situaciones que podrían afectar? Ahora, ahí en la lámina están viendo la profundidad, pero podría ser más. Puede ser que necesite pilotes, puede que necesite otro tipo de condiciones, pero por eso es claro que lo primero es cuáles son los objetivos, porque depende, el constructor puede hacerle algo muy liviano, ¿no? Quiero es con una casita en madera, no necesitamos todo ese tipo de construcción como se ve ahí. Esa cimentación, entonces, va a requerir concreto, va a requerir algo que no se ve, está por debajo del nivel del suelo, pero es el que va a aguantar o va a soportar toda la estructura que vamos a empezar a construir. Y atentos todos, escúchenme muy concentrado, muy concentrado. En esta estructura, que ya estamos viendo que es parte de la cimentación, después de que se hizo el descapote, que fue el alcance, y ahora estamos en la cimentación, pues en ese caso puntual, hablaban en términos de ingeniería, se hacen zapatas, se hacen vigas de amarre, se hace toda esta estructura, y esto en el lenguaje de los sistemas de gestión es el contexto. ¿Qué tan fuerte o tan débil está el suelo? Está el suelo, y dependiendo de eso, no solo está el contexto, las partes interesadas. ¿Qué son las partes interesadas? Son los asociados de negocio con los cuales yo tengo contacto. Nos escribe por acá, o el marcado como usuario. Lo primero que debemos conocer es el terreno, aislarlo, sí señor. Posteriormente debo socavar, realizar las bases o cimentación con todas las características técnicas, donde voy a levantar mi casa con proyecciones a construir varios pisos. De acuerdo, muy bien. Estamos claros. Atentos todos. Esta estructura que estoy colocando acá, que dice contexto y parte interesada, es la que yo observo como instructor, que muchas veces las organizaciones no le ponen mucho cuidado. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en una auditoría en una organización. Es una empresa que maneja temas de seguridad y vigilancia. Y yo les preguntaba, ¿cuál es el contexto? Venga, ¿cómo están los niveles de secuestro? ¿Cómo están los niveles de extorsión? ¿Cómo están los niveles de hurto? Bueno, me contaron de algunas estadísticas país y a nivel internacional interesantes, pero no estaba claro ese contexto que nos permita ver las situaciones de anticipación, que no se me hunda la casa. Ahora bien, la casa está para preservar nuestra familia. El negocio, como lo vio en la literatura, también está para preservar mi familia, mis condiciones. Para eso está hecha esa construcción. Pero, como decían en algún espacio, me voy tomando un cafecito aquí, que me preparó mi esposa, como lo decíamos en algún momento, oiga, las empresas son certificadas y se quiebran, dejan de existir. ¿Por qué dejan de existir? Porque la cimentación, el contexto, las partes interesadas no fueron debidamente bien identificadas. Hay algo que también cambia entre una construcción física y un sistema de gestión, y es que el contexto para el sistema de gestión puede variar, puede ir cambiando, mientras que el suelo sobre el cual hay una estructura, ya diríamos que ese suelo no va a tener una variación, a no ser que la
las placas tectónicas tengan un movimiento específico, etcétera, pues puede haber un cambio, pero es un poco relativo. Mientras que en los sistemas de seguridad y protección, sí hay cambios permanentes de la parte social, económica, política, cultural, etcétera. Así que la construcción tiene que tener un sistema que llamamos PHBA, donde se va fortaleciendo permanentemente y va interactuando. Bien, ya hablamos hace un rato de los planos. Los planos. Esos planos, ¿dónde van a estar definidos todos esos planos? Nosotros tenemos unos registros comparados con un sistema de gestión. En un sistema de gestión tenemos unos mapas de procesos, tenemos control de documentos, tenemos registros, y eso será una de las fases también que hay que hacer. Venga, ¿cómo están los procesos de la empresa? ¿Cómo están? Es una etapa antes de entrar a trabajar todo eso, pues obviamente esos planes van paralelo. El diseño. Yo le decía hace un momento también que en esto encuentro muchas debilidades, porque el empresario dice, no, tráigame cualquiera que me construya aquí el sistema. Tráigame, no tengo nada, escúcheme, con el SENA, nada, con el Centro Nacional. Tráigame una persona que acaba de salir de SENA, que me monte el sistema. Pues la persona no sabe construir casas, no ha construido la primera. Y entonces se monta el sistema, y he escuchado empresas que dicen, no, llevo ya mi tercer intento y nada, no hemos podido. Obviamente hay que hacer un buen diseño, y acá están las partes documentales que hablan los sistemas de gestión. Vuelvo y le repito, controles de documentos, controles de registros, el mapa de procesos, las caracterizaciones, todos esos documentos que me van a decir cómo va a verse ese intangible, que es un sistema de protección. Una gran diferencia que tenemos en estas dos cosas es que la casa la puedo ver, el sistema de protección no. En las auditorías, pues uno puede percibir ciertas condiciones. Bien, alrededor de mi casa, pues obviamente aquí quiero mostrar alrededor de mi casa, pues también tengo que hacerle, algunos pueden colocar barreras perimetrales, etcétera, etcétera. Pero en conclusión, el centro de mi casa, el centro de la estructura del sistema de protección, lo número uno que voy a tener acá es esa gestión del riesgo, que ya alguien la nombró. ¿Por qué tuve que hacer la cimentación? Porque tengo unos riesgos de que se me hunda la casa. También, obviamente, las paredes, los muros, serán parte de esas condiciones que tengo que mirar. En la construcción de un sistema de protección, también es vital mirar los requisitos legales. Esto para la construcción, pues también, obviamente, yo no puedo levantar una edificación de 7 pisos en mi lote. Ah, es que es mi lote. No, señor. Hay una reglamentación. Está la curaduría, las entidades de control que le van a decir, no, señor. Es más, para construir su casa primero debe erradicar ese tipo de condiciones. Aquí en este caso, en los sistemas de protección, pues también hay unos requisitos legales para las empresas de seguridad y vigilancia, unos requisitos legales para exportadores, importadores. Bueno, en general, para todos los marcos que hagamos nosotros, hay requisitos legales. Ya hablé hace un rato de esto y más o menos para que usted vaya visualizando en su cabeza, ya vimos la cimentación, hicimos la estructura, la cimentación y vamos a echar, yo aquí tengo 6 columnas que van a soportar lo que vamos a empezar a construir. Esas columnas, una de esas es los requisitos de la gestión del riesgo. Cuando yo hablo de esto, imagínese allí donde está recibiendo esta conferencia hoy, que al lado derecho de su mano derecha hay una columna que sobrepasa el techo, es la más alta, Esa es la número 1, la gestión del riesgo. Por eso la tengo en el centro, como si fuéramos a construir una casa con una copa arriba, en el centro. Y tenemos, obviamente, los requisitos legales, otra columna no tan grande, pero hay que observarla. Porque ¿quién puede construir una casa sin un permiso? Si no construye, no pide el permiso, le cancelan la construcción. Si no reviso los requisitos legales que nos da la UIF, que nos da en este tema de códigos de transparencia, que nos da la Superintendencia de Vigilancia, si yo no observo todos esos requisitos de cadena de suministro, si yo no observo todas esas condiciones, pues
voy a estar mal. Y otras de las columnas que voy a poner sobre ese techo, sobre ese piso, que ya coloqué la cimentación, que usted vio que era el contexto, pues están los controles de documentos, los registros, auditoría, entre otros. Bien, acá las tengo más detalladitas, esas columnas. Entonces ya acuérdese, vamos a hacer un repaso. Primero planteamos unos objetivos. Le adelanto, los objetivos son el techo que va a protegerme de la adversidad. Los objetivos son el techo. Al final, todo lo que estoy montando lleva una cobertura y esa cobertura es el techo. Y ese techo son los objetivos, lo que me he propuesto, Bien, y dentro de estas columnas, el centro de este castillo, pues vemos que está más grandecita la primera, la gestión del riesgo, que tiene unas bases, escúcheme, unas bases en las partes interesadas y unas bases en lo que tiene que ver con ese contexto. Se me puede hundir si yo no hice un apropiado contexto, yo no identifiqué apropiadamente mis partes interesadas, el piso se puede hundir, no me aguanta la gestión del riesgo. Hace unos días, por ejemplo, en otra auditoría, veía que una empresa hacía referencia a que hubiera una entrada ilegal y se robaran las armas. Y los controles decían, no, inventarios de armas, inventario de munición. Y yo me ponía a analizar la situación y bueno, ya identificaron el riesgo, pero lo que tienen no lo están validando. Entonces preguntaba, venga, esa puerta que hay en la edificación es de vidrio, es blindada, está exclusa y demás. Eso va en esa estructuración. Entonces recuerde, sobre ese descapote, que ya limpiamos el terreno, quitamos la capa vegetal, nos reunimos todos. Obviamente alguien mencionó, tiene que haber presupuesto, tiene que haber esa capa vegetal limpia. Hacemos la excavación, empezamos a excavar. Hacemos la cimentación, esa cimentación basada en el contexto, partes interesadas, y empezamos a subir las primeras columnas. Estas 6 columnas, a mi juicio, son las más importantes. Una de ellas, entonces, pues obviamente esta torre número 1, la de estructuración. Las normas internacionales hablan del contexto. Generalmente las normas hablan del 6.1. 6.1 definido como el contexto. También están esas partes interesadas y las políticas que yo tenga. Tengo unas rayitas aquí arriba porque estas rayitas son como un faro. Están en observación. Estamos en observación permanente de todo lo que está pasando externamente. Y pues sin duda, aquí tengo el faro. Este faro pues tiene 2 connotaciones. Está la parte interna de la empresa y la parte externa. Digamos que esas casitas que se ven allá con los bombillitos allá al fondo, pues esas casitas, esa es mi empresa. Esa es mi empresa. Pero debo estar observando lo que pasa externamente. Y yo tengo acá unas estrellitas que son las cosas que pasan externamente. Y esas cosas externas, pues las tengo que evaluar. Pero atento, esto no puede ser como una burbuja que yo crea, que yo considere. No, es necesario ser observantes de estas situaciones de tipo externo. Y para ello, las normas internacionales, como la ISO 31000, nos hacen referencia a un término que se llama el contexto, que ya lo hemos hablado, y ese contexto entonces habla del entorno legal, tecnológico, político, cultural, social, económico. Entonces, por ejemplo, en una de estas que vemos aquí, supongamos, vamos a dar un ejemplo, que se cayera el dólar, se acabó la moneda del dólar. Pregunta, ¿qué pasa a nivel económico en todas las naciones que tenemos alguna marca con ese tipo de condiciones? Venga, Guillermo, ¿podría llegar a pasar? Claro que podría llegar a pasar. Sin embargo, hay que estar observantes del contexto, cómo se está moviendo el contexto. El contexto es vital. Acuérdense que para la construcción está en el piso está por debajo, pero para nuestros sistemas de gestión está alrededor nuestro, alrededor. Y obviamente hay que analizar cada una de estas condiciones. Para ese, así como hay elementos para la construcción del contexto, yo creo que usted había pasado, puede que no
bueno, tal vez yo he hecho este análisis por ser ingeniero civil, pero cuando usted pasa con una construcción, a veces ve unos martillos allá golpeando, unos pilotes, se llama eso. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque obviamente hay unas situaciones de ese piso que se está teniendo en cuenta allí. Pero para poder determinar ese contexto, mis estimados todos, en la construcción de un sistema de seguridad, pues hay algunos elementos y metodologías. En la construcción también hay metodologías. Y pues en este caso, para el sistema de gestión, por ejemplo, el PESTEL. El PESTEL es una metodología la más fuerte que existe en este momento, que llama político, económico, social, tecnológico. La E es ambiental, de environment, y la letra L de legal. Entonces, una de las buenas prácticas sería justamente identificar esas condiciones de ese contexto con base en esas metodologías. Por ejemplo, a esa pregunta que yo le hacía ayer a esta organización, venga, ¿cómo está el secuestro? Entonces es muy fácil para poder ver, por ejemplo, esa situación de ese contexto a nivel de lo que está pasando, pues nos vamos a estadísticas. Nuestra Policía Nacional tiene muchas estadísticas, como nos escuchan de varios países, pues obviamente cada país tiene sus temas, pero yo quiero ver cómo han estado esos temas sociales que pueden estar impactando a la seguridad. Entonces, pues, cada nación tendrá sus mecanismos para poder observar ese contexto y poder ver algunas situaciones que me puedan servir, porque usted dirá, bueno, está muy chévere lo que usted me está diciendo, Guillermo, pero ¿cómo hacemos en detalle para poder entrar a poder observar de manera apropiada todo esto? Yo aquí, tal vez usted ya esto, lo que les voy a compartir, ya algo ha visto, pero por ejemplo para Colombia, únicamente para Colombia, para poder ver ese contexto, tenemos los logros de la política de seguridad y defensa. Esto va asociado al tema social, obviamente. ¿Cómo se está comportando los aspectos sociales que afectan la seguridad? Es un documento que lo encuentra abierto. Usted simplemente escribe logros Ministerio de Defensa. Este es de mayo de este año. Pero acá para poder ver si de pronto mi empresa, así como ese terreno, el piso está débil o no, pues yo tengo que ver varias condiciones. Oiga, ¿cómo están los temas? Aquí, mire, ya están viendo algunas estadísticas de homicidio. Me voy a tener en algunas que considero de mayor relevancia. Secuestro. Me voy a tener aquí en esto. Secuestro. Entonces, en estas estadísticas estamos viendo, pues, sin duda, en esta observación, voy a rayar un poco sobre esta estadística, a cambiarle aquí de color para que se vea un poco mejor. Aquí vemos cómo se ha ido moviendo las situaciones de secuestro a nivel país. Vemos que ha venido disminuyendo, pero no podemos decir que no hay secuestro. Sí lo hay. Y si estuviéramos mirando un tema de probabilidades, pues yo no puedo decir que es 1 o que tal vez es 0, sino que si fuera una escala de 1 a 5, si usted me diría, venga, Guillermo, ¿cómo lo haría? Yo cogería el pico más alto para poder decir que es 5 y este pico, digamos, 0 o 2 o 10, yo diría que sería el más bajo, y hago un prorrateo para decir cómo está el tema externo. Esto sería para ese contexto, porque igual que los elementos de ingeniería, ¿cómo sabe usted si debajo de la construcción hay acumulación de basura que de pronto le voltee la construcción, como pasó en la ciudad de Medellín, un ejemplo muy colombiano con el edificio Space? ¿Cómo está? Bueno, aquí está por extorsión, secuestro simple, situación de secuestrados. Hay muchas cosas dentro de este documento. Si usted está trabajando de tema de derechos humanos, por ejemplo, delitos sexuales que podrían estar trabajando o generándose, ¿cómo impactarían eso el entorno? Venga, yo manejo muchos vehículos, hay hurto de vehículos, aquí vemos los movimientos de esas condiciones que sin duda podrían afectar todos estos espacios. Yo estoy protegiendo mi empresa, entonces aquí dice hurto común, incluye hurto a residencias, comercio y personas. Aquí yo podría observar
Si me está un gerente solicitando cómo está el piso, cómo está la situación, pues empezar a yo decir, mire, aquí estaría de esta manera. Estas son las condiciones. Ahora, algunos podrían decir, Guillermo, puede ser que esto sea algunas mentiras. Puede ser que no sean datos del todo correctos. Puede que nos estén diciendo algo de eso. Sin embargo, nos da una medición, porque no tenemos, aquí hay un contexto local, conteo de país, Para cerrar esto, que sería un instrumento para poder verlo, entonces cerremos con alguna de las condiciones. Por ejemplo, veamos dos más: piratería terrestre. La piratería, que es una de las cosas, por ejemplo, en la cadena de suministro, que uno está dele. Mire, piratería terrestre cada vez más bajito. Este siempre viene en descenso, por fortuna. Se registran entonces 39 eventos entre enero y mayo del año 2022. Y cerremos más abajo con el tema de narcóticos. Por ejemplo, ¿cómo se está moviendo el narcotráfico en este momento? Bueno, esta es importante, lo que es actos de terrorismo. En nuestros esquemas de protección debe mirar que efectivamente hay unas situaciones de terrorismo que tenemos nosotros que garantizar su protección. Ahí vemos cómo también ha venido como una especie de curva cóncava en el país, una curva que tiene ciertas situaciones. Bien, y invitación entonces a que usted identifique ese suelo sobre el cual va a montar su sistema de protección, ¿sí? El suelo sobre el cual va a montar su sistema de protección para poder garantizar, pues, la tranquilidad y demás de lo que usted espera proteger. Vamos a cerrar por acá con esta estadística. Dos que me hacen falta. Aeronaves pertenecientes al narcotráfico, incautaciones. ¿Esto qué puede decir esta gráfica? Que el narcotráfico venía bajando sus movimientos por aeronaves, pero fíjate que vuelve a haber un repuntico este año, ¿sí? Un incremento. Es decir, que si usted, por ejemplo, es un agente de carga, un agente de aduana, que tiene operaciones de comercio internacional vía aérea, pues ahí hay una afectación. Y si usted, por ejemplo, todos, la mayoría de nosotros estamos relacionados con el tema de buques en la cadena de suministro, mire lo que ha venido pasando aquí con esto, y es que la delincuencia ha aumentado, aunque en este año tiene una pequeña bajadita por buques. Hay un buen movimiento de situaciones de narcotráfico en embarcaciones. Entonces, si yo quiero ver ese contexto de ese piso que yo estoy mencionando, pues la metodología, por ejemplo, PESTEL, el aspecto social, nos va a ayudar a identificar todo esto. También, obviamente, los temas políticos. En este momento, para América Latina y el Caribe, una tendencia de las ideologías, que ya todos lo tenemos claro, de lo que es la izquierda, que esto tiene un nombre específico del Foro de Sao Paulo, y es una tendencia del contexto. La parte económica, hemos estado viendo la variación, que en esto también los movimientos de contenedores, bueno, etcétera, etcétera. Para no cansarlo con esto, es explicarle que para poder ver ese mundo del contexto hay unos métodos, como los que ve allí, perfil competitivo, el DOFA, MEFE, FOAR, y a nivel interno, entonces yo también tengo que mirar mi empresa con las filosofías, con la cultura que tiene la organización, con sus valores y demás, con sus recursos, con el dinero, porque no tengo mucho dinero, pues no puedo construir bien mi casa, no puedo construir bien mi sistema de gestión. En ese contexto ya le dije que en la cimentación, pues obviamente están las partes interesadas, los requisitos, el descapote que hablamos que era ese alcance, hasta que tenemos un modelo de negocio empresarial y con esto la construcción de nuestro sistema de gestión. Ese contexto, pues obviamente nos ayuda muchísimo porque con él identificamos riesgos, los datos se convierten en oportunidades, conocemos problemas que se desconocían, creamos un impacto de beneficio para la organización, filtramos información. Así que, señores, señoras, queridos todos en el auditorio, si va a construir su sistema de protección, la cimentación es vital, el contexto es vital. Hay que dedicarle tiempo a ese contexto para que podamos tener el resultado
que estamos esperando. En esas partes interesadas, pues también hay que comprenderlas. La norma ISO 9001 nos hace referencia a que hay que comprender bien esas partes. En este caso serían los asociados de negocio, nuestros colaboradores que interactúan con el negocio de tal manera que podamos llegar a eso del equilibrio positivo o negativo de lo que pudiéramos tener con las partes interesadas y de una manera también identificar qué situaciones de riesgo nos podría generar una parte de estas como una parte interesada. Por ejemplo, una entidad bancaria. Usted se imagina que de pronto el gobierno nacional tomara la decisión, es una de nuestras partes interesadas, de congelar todas las cuentas bancarias por una situación económica. Toman la decisión. No diría, no, eso nunca podría llegar a pasar, pero estoy dándoles un ejemplo. Si llegase a pasar, pues inmediatamente esa parte interesada nos va a fisurar, no vamos a tener como tener un recurso económico para garantizar todo este tipo de condiciones. Para ello, hay que poder determinar también en esa parte de la cimentación que estoy hablando, los grupos de interés, qué se necesita, cuáles son las condiciones y poder con ello identificar estrategias en ese manejo que tendríamos con esas partes interesadas. Creo que por ahí hay una pregunta. Bien, por favor, que están pidiendo el link de asistencia, Javier. Pasemos el link de asistencia, Lady también, señora Ángela. Tenemos 4 monitores. Que nos Muy bien, ya les envío el link por chat. Con esta actividad para que por favor se registre. Más adelante no se pierda un solo minuto porque vamos a adelantar unas becas y vamos a presentar los cursos que tenemos para junio de este año. Bien, estas partes interesadas, que son parte de esa cimentación, pues tienen que ser también evaluadas, revisadas y pues tenemos varias herramientas para mirar eso. Solamente, pues si usted va a profundizar esta materia de estructuración, la puede tomar a partir del próximo miércoles. Empezamos el miércoles, ya vamos a profundizar todo esto en detalle. Bien, y en esas metodologías para ver las partes interesadas, podemos tener un diseño como este, para poder ver que a cuáles le debemos tener cierto cuidado, a cuáles debemos tenerle atención y a cuáles debemos tenerle una situación mitigante y sin problema. Por ejemplo, atención, los colaboradores, a los empleados, los proveedores, los contratistas. Bien, a todo esto también hay que ponerle cuidado también, en este caso, los directores, los accionistas, el gobierno. Bueno, y así, por ejemplo, acá en esta gráfica dice gobierno sin problema. Puede ser que en un nuevo entorno haya que cambiar y ese gobierno quede en ojo, cuidado, puede ser. Eso depende de las variaciones del contexto. ¿Cómo llego yo a esa conclusión? Con base en esta medida, es una metodología estudiada por mi señor padre, donde se llama poder-interés. Yo miro cuál es el poder y cuál es el interés, y ustedes ven aquí a la izquierda una medición del poder 4, interés 4, y con base en eso se lleva al diagrama que les acabo de mostrar. Entonces, eso hace parte de la cimentación. Recuerden que le hablé de ese contexto y segunda parte de la estructura de la cimentación, las partes interesadas. Imaginen que usted esté terminando de construir su casa y no, ya su casa no es suya. Este lote todo ya pertenece a una entidad, es gubernamental, ya no es suyo. Hay que tener en cuenta esas partes interesadas. Cada una de ellas tiene unas necesidades y unas expectativas. Y esas son parte de la revisión de lo que yo tengo que adelantar cuando esté haciendo el monitoreo de cada una de esas condiciones. Ya está el link compartido en la sala número 1. Lady, por favor, ayúdanos con la sala número 2. Mario, señora Ángela, por favor, en YouTube y Facebook pasen la lista de asistencia. Aquí entonces están las partes interesadas y las necesidades y las expectativas que cada una de ellas tiene. Entonces, esto es parte de esa cimentación. Si tenemos una situación, vuelvo y le menciono, medioambiental, que nosotros no identificamos, puede ser una parte interesada que finalmente nos cierre nuestra estructuración. Bien, ese castillo o esa casa, pues es muy, muy, muy importante, mis estimados todos, que haya unas políticas
unas políticas. Y esas políticas son un término que manejan las normas internacionales. Hay políticas de calidad, políticas de seguridad, políticas antisoborno, hay políticas de todo tipo. Ese debe ser un direccionamiento. Entonces, debe haber un cartel al interior de, digamos, mi casa, y cada uno sabe ya las políticas. Aquí se llega temprano, aquí se almuerza tal situación, aquí todo el mundo tiende su cama. Hay unas políticas, hay unos compromisos. En la familia hay unos que traen un dinero, un papá, mamá, generalmente hijos, para poder llegar a cierta situación de lo que se está esperando en esos objetivos, unas políticas. Entonces, el castillo o esa construcción, pues obviamente vamos a necesitar declarar una política. Y escúcheme muy concentrado. Esa política lleva una alineación con esos objetivos que me habíamos trazado. Cuando estamos hablando ahorita del ahorro, de los recursos, de todo ese tipo de cosas, pues va asociado a eso. Entonces, en el mapa mental, acuérdese, descapote, cimentación, vamos cimentando. Hacemos, esa cimentación es el contexto y las partes interesadas. Subimos las columnas. El techo es nuestro objetivo vamos a preservar, pero las políticas entonces son los lineamientos, como por ejemplo, ley seca. Eso es una política que se aplica. Nosotros hacemos ese tipo de condiciones. Generalmente se escribe, ¿qué es ese compromiso? Mire, yo estoy comprometido con la preservación, la protección, la seguridad de esta organización. Esa política, ¿quién la da? La alta gerencia. El gerente de la organización se convierte como el lineamiento presidencial cuando se dan esos elementos para tal condición. La mayoría de las normas habla del cumplimiento legal, de la mejora continua, de la integridad de los procesos, etcétera, etcétera. También en este castillo, pues tengo que tener en cuenta, ya lo había mencionado un poco, los procesos. ¿Cuáles son los elementos de mi instalación? ¿Qué es lo que yo necesito para poder operar? Si está usted en ambiente virtual, lo mismo. ¿Qué es lo que usted necesita para operar? Venga, yo tengo unas operaciones en todo Centroamérica. Obviamente también tiene que hacer los lineamientos cuando hablamos del descapote, hasta dónde voy a estar en ese fortalecimiento. Y también dentro de esta construcción, pues obviamente el personal, las personas. ¿Qué necesito para que él opere? Imagínese por ahora, váyase a su mente allí, tal vez alguna película que usted haya visto de castillos. Movimiento en el castillo en este momento. Obviamente hay personas, hay diferentes frentes. Unos están en el jardín, otros están en frente de batalla, otros están en la preparación de alimentos, otros están en el cobro de impuestos y situaciones. Cada uno está en ese movimiento. Lo mismo sucede en el entorno de una organización. Ahora, estas mismas personas que tenemos allí, pues pueden llegar a fracturar el castillo en un momento dado. Pueden fracturar el castillo por aquellas situaciones que se pueden presentar en seguridad, que son penetración o infiltración, que en un momento dado, pues lo profundizaremos mucho más. Bien, todo esto pues va en un entorno de riesgos y hay muchos tipos de riesgos. Hay algo dentro del aprendizaje que he querido dar en la escuela de huella educativa, es que los riesgos se manejan por familias. Hay riesgos por familias, y que generalmente para los riesgos security, tenemos riesgos públicos, riesgos reputacionales, riesgos operacionales, riesgos de contagio, riesgos de tipo legal. Por eso los tengo ahí en ese marquito de color azul. Porque nosotros tenemos que empezar a mirar todas las condiciones de cómo se están moviendo y también darles a conocer, eso lo veremos cuando usted esté ya en clase directamente conmigo, cómo los riesgos se mueven así como las fichas de dominó. Apenas se dispara una, se van yendo todas. ¿Para qué estoy buscando yo la construcción de mi casa, de mi sistema de protección? Pues para que se mantenga mi tema reputacional, para que no se vaya a fracturar mi tema reputacional, para que yo me mantenga en el tiempo como líder
en el mercado. Para esta fábrica de calzado, si exporta a Holanda, pues obviamente no lo contaminen. Que yo identifique cuáles son los focos donde podría haber un incendio, una situación por robo, etcétera, etcétera. Casi todo, donde está ese índice derecho mostrando la ficha 5.2, esos son los riesgos, en este caso de tipo operacional. Van como cascada, uno detrás del otro. Así que el constructor de este sistema de protección de seguridad debe tener claro que la mayoría de las fallas que se pueden presentar para la materialización de los riesgos, obviamente están en los temas de tipo operativo, generalmente allí. Y nada me gano con que esa construcción quede muy bien montada, pero que tengamos fallas dentro de estas condiciones. La norma ISO 31000, miren ustedes, con base en la analogía que estoy llevando acá, pues la ISO 31000 nos hace referencia justamente al alcance, nos hace referencia a esa situación inicial y las etapas para poder avanzar, la identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento. En ese tratamiento están los materiales de construcción que estamos viendo, los numerales de la norma, los requisitos de los estándares internacionales para hacer factible que el sistema de gestión opere de manera oportuna. Me gustaría hasta aquí detenerme un momento y preguntarle al auditorio si tienen alguna pregunta, algo que usted diga, necesito preguntarle esto al instructor. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Qué pregunta tenemos? Los escucho. ¿Pregunta? ¿Ninguna por ahora? ¿Muy claro? Pregunte Roberto Millán desde Panamá. Adelante, Roberto, ¿tienes alguna pregunta? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, Roberto. Buenas tardes, ingeniero. Una pregunta del inicio. ¿Todo este sistema se considera de lo ideal versus realidad? De lo ideal de lo que debe ser en base a las normativas o los estándares versus la realidad de la instalación. Eso es un comportamiento típico que se da en toda instalación o depende de la estructura corporativa o financiera a la cual nos estemos encontrando. Bueno, mira, esa situación que tú estás diciendo allí, mi estimado Roberto, pues va en los dos espacios. Mira que usted me hace acordar de algo que me sucedió en un evento que me invitaron por allá en Barranquilla hace unos días, y es que alguien me dijo, venga, ustedes son como los sacerdotes, ¿no? Ustedes no se casan, pero ustedes hablan de la familia, hablan del hogar, hablan de todo este tipo de condiciones. Muy buena la teoría, muy buena todo ese tipo de situaciones, pero en la práctica eso no es así, me decía este señor. Buena comparación, ¿no? De los guías que armamos todo esto somos como ese lineamiento. Yo le decía, bueno, yo tengo una ventaja un poco diferente allí, es que de paso hago parte de una organización como es Huella Logística. Huella Logística tiene varios temas de negocio. Entonces yo decía, no, yo también estoy en ese rol. Pero en esa unión de esas dos condiciones, por eso, mi estimado Millán, hay que mirar en detalle el contexto, tanto interno como externo, para ver cómo lo ajusto. Si la empresa no tiene mucho recurso, ¿cómo le voy a decir yo que monte un muro de tanto por tanto con una concertina en la parte superior que vale X suma? Mejor pongamos unos perros, pongamos gansos, un nido de avispas o alguna otra condición, porque realmente los jefes, los que estamos en seguridad, no pensamos mucho en ese espacio, pero sería un mix entre las dos, previa evaluación con la misma organización, si nos lo permite, que hay empresas que no permiten mucho esas cosas. Adelante, Simón, ¿cuál es tu comentario? Simón, ¿tienes la manito levantada? Por favor, Simón. Sí, licenciado, una pregunta. El mes pasado usted nos dio una clase de oficio de cumplimiento y habló sobre los riesgos. Ahora, sí, yo quisiera enfatizar más sobre ello y que me explique, según la empresa que tengamos nosotros o debiéramos tener en la emprendización del mismo, ¿los riesgos aumentarían o disminuirían según la productividad de la empresa o organización? Bueno, buena pregunta. Gracias, Simón. Bueno, mira, los riesgos de la organización van a tener un cambio
siempre y cuando, digamos, hubo algo que en la estructuración inicial que yo hice de mi esquema de protección no lo incluí. Le voy a dar un ejemplo. La empresa toma la decisión tiene unos sensores, digamos, unos sensores de movimiento en cierta área, pero dijo, vamos a ampliar esta bodega. Vamos a ampliar esta bodega. En esa ampliación de esa bodega, interrumpieron los sensores. Obviamente, pues luego seguramente los van a poner nuevamente. Seguramente van a colocar nuevamente los sensores, pero ahí se genera un impacto a la situación de seguridad. Por eso debemos ir avanzando junto con la situación que tú dices del tamaño de la organización. Ahora, si el sistema que yo construí, la casa que yo construí, voy a darle un ejemplo, me llegó una visita adicional. ¿Dónde los acuesto? No tengo espacio. Sí, cuando hice el diseño, yo sabía que eso podría crecer. Me llegaron más hijos, creció la familia, de tal manera que el sistema pues pueda abordar todo eso. Entonces, si yo he hecho una buena evaluación de mis riesgos, permanentemente con ese contexto que está en movimiento, actualizo, pues muy seguramente voy a tener un control oportuno. Y Simón y auditorio, otra de las cosas que nosotros siempre hablamos mucho de riesgos, pero pocas veces nos detenemos a revisar cómo están esos riesgos, solo para una auditoría. Generalmente para una auditoría, nosotros deberíamos tener ese mapeo general de lo que son estas situaciones. Bien, por esa razón, pues la gestión de riesgos juega ese rol tan vital. Esto es solamente un pequeño recordatorio, y de pronto ahí le va a fortalecer un poco más la respuesta a usted, Simón, y es que los riesgos se evalúan por dos elementos, lo tradicional, lo que hay en toda la literatura es probabilidad e impacto. Y esa probabilidad, cercanía a la fuente del riesgo. Entonces, Simón, el riesgo puede llegarse a aumentar si estoy muy cerca de esa situación de riesgo. Las estadísticas, ¿qué dicen las estadísticas? Y finalmente, los controles. En esa gestión de riesgo, pues obviamente el administrador de la seguridad, el que está adelantando estos controles en la construcción de este sistema, pues tiene que estar observando todas estas condiciones para poder decirlo. Acuérdense que esas columnas tienen un refuerzo, tienen acero, y esas columnas tienen que ser resistentes a todo eso. Volviendo a hablar de la persona que hablábamos del calzado, pues obviamente me toca construirle elementos para que dentro del sistema pues no vaya a haber un incendio, una situación por este estilo, si está cerca a eso, porque hay mucha situación de cuero, tela, bueno, etcétera, etcétera. Esos son elementos de esa probabilidad. Una de las columnas que estábamos viendo también era la parte legal. En esa parte legal, cuando estemos construyendo nuestro sistema de protección, es vital hacernos algunas preguntas. ¿Qué requisitos hay? Venga, hay requisitos para esto. Mire que hay naciones en las cuales para montar un sistema de protección no hay requisitos muy apropiados, no los hay. ¿Cómo se accede a estos? Aplicación de los requisitos a la empresa. ¿Hay cambios en esos requisitos? ¿Hay cambios? Vuelvo, le digo, si estoy en una construcción, volviendo a la analogía que voy a tener permanentemente en esta charla, tengo esa comparación con, oiga, voy a construir aquí una casa de 6 pisos. ¿Me dejan construir? No, señor. Hay unos requisitos. Determinar la frecuencia de verificación, porque van cambiando también. Acuérdense que está la columnita número 2, la verificación y cumplimiento de las acciones que se tengan. Ya habíamos hablado un poquito sobre esto. De las otras columnas, la cuarta y cuarta torre, como llamamos tercera y cuarta, que son controles de documentos y registros, que la toqué desde el principio, pues obviamente son vitales, porque aquí están los lineamientos de la construcción, los planos, el mapa de procesos, todo ese tipo de condiciones que debe estar clara para nosotros en esa construcción. Y atentos todos aquí, en esas 6 columnas que yo les estaba mencionando hace un rato, la sexta y la séptima, la quinta y la sexta, perdón, son lo que yo llamo evaluación y corrección. Evaluación y corrección. En esa evaluación, pues acá tenemos, por ejemplo, ese iceberg que ven ustedes allá, donde se ven los síntomas de unas situaciones de seguridad, y obviamente tengo que mirar cuál es el iceberg, su profundidad, para poderlo entrar a mirar. O como vemos aquí a esta señora, que obviamente inicia y al final tiene un maquillaje. Muchas veces para una auditoría, el mensaje es ese, o ante el jefe,
maquillamos las situaciones de riesgo para decirle que todo está bien, que todo está bien. Y no lo está, no lo está. Para estos temas, en los sistemas de seguridad tenemos, o en los sistemas de gestión, pues tenemos acciones correctivas, acciones de mejora, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que en la construcción nos quedó la columna torcidita. Después de usted haberle metido mucho dinero a esa columna, ¿cómo vamos a hacer para enderezarla? ¿Habrá que demolerla? La respuesta es, podría ser. Es más, yo he hecho demoliciones de columnas de sistemas de gestión, porque cuando yo llego como maestro general, como ingeniero general, yo veo que está desplomada, no te está dando lo que estás buscando, está mal, hay que demolerla. Uy, Guillermo, pero nos cobraron $6,000 por hacer esa columna. Hay que demolerla si usted quiere un sistema apropiado. Voy a tratar de ayudar. Bueno, como esto es intangible, pues uno endereza algunas cosas de ese tipo de situaciones. Muy importante que tengamos en cuenta que estas serían las 6 elementos que hay allí. Ya les hablé un poco de ese mapa de procesos que nos va a llevar en lo que llamamos, o lo que yo defino generalmente como cadenas de valor, que es el interior de la organización, las competencias, el personal que tenemos, obviamente para el logro de nuestros objetivos, las previsiones, esto es la parte económica, que no se me pare a mitad de la construcción porque no tengo dinero, no, ya no más, no podemos pagar más, o se acabó, hay que hacer las previsiones, no puedo ponerle techo a la casa, se me acabó. El liderazgo, que siempre debe estar desde la gerencia, desde los líderes de proceso, así como ven esa lámina, cogitos de la mano, para poder llegar al final de esa montaña. Y pues obviamente la infraestructura, entre otros espacios. Esto también, muy importante, así como llega el interventor, como llega el auditor, el gerente debe hacer una revisión. Él es el que quiere la casa. Yo no sé si alguno ha tenido esa oportunidad cuando llega el que compró el lote y el que está construyendo. No, no me gusta eso. Cámbiale de color a esa pared. Ahí es donde va a vivir. Eso lo llamamos la revisión por la gerencia. Él es el último, en últimas, la construcción es para él, el diseño es para él. Y pues eso se llama revisión gerencial. Los estándares, las normas, pues nos proponen algunos elementos para este tipo de condiciones. Y también, por otro lado, pues está la mejora continua, siempre en esa mejora permanente. Por ejemplo, ¿esa casa será que no necesita mantenimiento cuando ya estemos habitando la casa? Claro que sí. Podemos tener las paredes, por ejemplo, son las primeras afectadas. Si tenemos niños, son las primeras afectadas por marcas en las paredes. Hay que hacerle remodelaciones, hay que mantener cambio de cortinas, bueno, cosas de ese estilo que van al interior en la mejora continua de la organización. Bueno, ya cerrando este esquema, hay algo bien importante, es la estructuración adicional de seguridad. Aquí ya tengo la casa construida. Y atentos todos, traje una por acá, muy sencillita, pero en esta que traigo por acá, muy importante, que esto que estoy marcando por acá son los cerramientos que tiene esta casa. Pues obviamente tiene cerramientos naturales, ¿Y qué está haciendo aquí? Que si aquí hay otra empresa o otra entidad, pues obviamente estoy marcando mis linderos. En una empresa, pues obviamente también tengo que tener, si va a haber un asalto, unos muros de retención. Si va a haber una situación, digamos, por informática y demás, pues también unos controles oportunos. Ya terminamos la construcción interna y ahora vamos a hablar de unos elementos externos de mi casa. Acuérdense que esa construcción interna, entonces, yo le hablaba de 6 columnas y el techo, que es el objetivo. Obviamente, hay unos elementos adicionales que tengo que fortalecer allí, la ventanería, los colores, la decoración, etcétera, etcétera. Bien. Y para estas barreras que estaba pintando hace un momento acá, estas barreras, pues, ¿qué dicen los estándares internacionales para tener esas barreras? Porque aquí adentro está el gerente de la empresa, está el corazón de la organización, está la cadena de suministro, están los contenedores que se están moviendo o no al interior de la empresa. Y entonces, pues, esto ya lo había mostrado, pero lo voy a retomar ahora, pues alrededor tengo que colocar esas estructuras
como la que vimos ahorita, que era de tipo vegetal, pero pues también podrían ser muros y otras condiciones. ¿Qué dicen los estándares? Muy resumido, habla entonces de elementos como poder revisar quiénes son mis vecinos, asociados de negocio. Si estoy manejando temas de carga, pues las unidades de carga, la seguridad en los procesos, la seguridad en los controles de acceso. Cada una de estas hacen parte del cerramiento. Imagínense otra vez que usted llegó, bueno, la mayoría de nuestras casas, hablo Colombia, pues están una al lado de la otra, pero imagínense la que está como en una finca, ¿no? Alrededor usted le puso el cerramiento y el cerramiento tendrá esos elementos. Podemos llamarlo también unos baluartes de protección, unos elementos que van a proteger el centro de la construcción que nosotros tenemos. Yo también lo llamo a veces como si fuera un sistema solar, ¿no? En el centro está el sistema y alrededor unos astros. Para esta gráfica, 6. Hay otros sistemas de protección que proponen 7, 8, 10, etcétera, etcétera. Bien. Y vamos cerrando ya nuestra fase por hoy y es la puesta a prueba del sistema de protección. ¿Cómo sabemos si esta casa que construimos, si este sistema de gestión está operando bien? ¿Cómo sabemos? Pues entonces hay que ver qué tan resistente es el castillo. Comparándolo con nuestra casa, entonces, ¿cómo voy a saber si me quedó bien construida? El día que hay un sismo. El día que hay un sismo. El día que me quedó bien protegida para que no me entre a mi casa y me roben todos los enseres, todo lo que tengo construido en mi casa. Ahí tengo un lobo. Ese lobo también podría ser un auditor que llega a olfatear cómo sería una situación que podría estar afectando la organización. Y también, pues observamos allí cómo este huracán se quiere llevar todas las personas y estoy agarrado a un palo muy débil, a un árbol muy débil. Entonces, en esa construcción se pone puesta a prueba. Ahora, puede que no pase nada, que no vaya a haber un terremoto, que no vaya a haber ninguna situación. Puede que no pase nada. Pero si estamos haciendo la construcción de un sistema de protección, es porque puede llegar a pasar en algún momento y que nos resista. Por esa razón, pues siempre traigo a recordación esa historia de que usted conoce, no la vamos a ver en este momento, pero esta historia, les vamos a mandar un link de Huella Logística, una edición especial que se hizo, de que podamos observar este video de los 3 cerditos. Y en el video de los 3 cerditos y el lobo feroz, pues recuerde usted que eran 3 hermanos, 3 hermanitos, y ellos, entonces cada uno construyó una casa diferente. Esta primera, pues una casa en madera, la segunda un poquito más fuerte y la tercera en ladrillo. El lobo representa las amenazas, el lobo representa situaciones de lavado de activos, el lobo representa situaciones de tipo político, económico, que pueden afectar las condiciones. Pero si yo construí bien, así como dice el lobo, soplaré, soplaré y esta casa derribaré. Y entonces se van a poner a prueba todas las condiciones y finalmente hay que garantizar esa situación. Mi mensaje en esta mañana es que hay muchas formas de hacer esa construcción, pero es factible que el sistema de protección que usted tenga en la organización no le vaya a cumplir las características, que le queden las columnas torcidas, el techo desplomado, se caiga en el primer aguacero, se caiga en la situación de la primera ventisca, y la invitación es una construcción eficaz. Si hay un buen descapote, si hay una buena cimentación, una buena construcción de esas 6 columnas, buenos objetivos que me cubren toda esta estructura, y luego hay arandelas, ¿no? Hay otras situaciones adicionales que nos van a ayudar en ese fortalecimiento. Sin duda, el sistema de protección va a ser muy eficaz. Bien. ¿Preguntas de lo estudiado el día de hoy? ¿Preguntas? Ingeniero, buenos días. Hola, Zambrano, ¿cómo te va? Ingeniero, pues más que una pregunta, sí, es una pregunta. O sea, para nosotros, bueno, ya se construyó la herramienta, ya está, ya miramos que para poder
que esa herramienta sea eficaz y eficiente, hay que someterla a revisión de los controles. Yo pienso que sería a través de simulacros, pero ¿cómo entraría la ISO 22301, que es la continuidad de negocio, a ayudarnos? Bueno, es una muy buena pregunta, Zambrano. La 22301, pues es una norma que hace referencia a continuidad de negocio. Y esa continuidad de negocio puede haber una afectación por diferentes causas. Por ejemplo, puntualmente, porque hay una guerra, porque se genera una pandemia, como la que recientemente se tuvieron. Así que las empresas sí debemos construir dentro de esto lo que se llaman los planes de DRP, que son para evitar la interrupción, y Business Continuity Plan, donde tengamos unos tiempos máximos y mínimos de respuesta. Y, por ejemplo, se está fracturando la casa. Les voy a contar algo nuevamente a nivel de ingeniería. Hoy por hoy en Colombia, hablo de Colombia, y la mayoría de los países del mundo están igual, las construcciones se hacen únicamente para resistir el sismo. Pero después del sismo, generalmente hay que demolerlas. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, lo mismo, el sistema de gestión, pues en un momento dado, si tengo que salir de allí, pues tengo que empezar a avanzar. ¿Cómo lo voy a hacer para mantener? En la continuidad de negocio, en eso que tú estás hablando, pues también hay que mirarlo. Y voy a darle un ejemplo. Tengo mi planta, aquí tengo 10 líneas de producción, pero entonces por continuidad de negocio, no todas las líneas de producción las voy a dejar acá. Voy a trasladar unas a otra instalación, a otro país. De tal manera que si en una línea, por ejemplo, la marroquinera que estábamos viendo al principio es una sola planta. Si se quemó toda la situación de los sueños se perdió para toda la vida. Se perdió. Pero si éramos, bueno, en otro lote, en otro país, vamos a montar una planta adicional y allá llevo 5 líneas de producción. Esta se quemó y la otra entra entonces a fortalecerlo. Lamentablemente, Zambrano, estos temas de continuidad hasta ahora van como naciendo. La norma 22.301 es más bien nueva, es una norma que está en su segunda versión. La segunda versión es del año 2020. Todavía no hay muchas empresas que han comprendido este tipo de situaciones, pero sin duda Zambrano es un componente importante que hay que tenerlo en cuenta en los elementos de construcción cuando llega a ese sacudir del sistema de gestión. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por acá nos escriben, conozca los protocolos, actualización de la misma, asimismo poder tener la confianza de reportar cuando no funciona o si requiere mejoras. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, Michael. Señor. Ingeniero, ¿qué pasa cuando en mi posición? Y hablábamos ahora, o hablabas hace un rato del tema económico en las empresas con el cercamiento o protección externa. Tú eso identificas situaciones en el desarrollo del ejercicio y propones o quieres hacer algo para que haya una mejora continua o mejorar esa fase que está fallando. Y en este caso ellos simplemente como que buscan es apagar el incendio de momento, como que atacar lo urgente dejando la prioridad y sigue ese hueco vacío, queriendo como más bien tapar, maquillar, solucionar de momento, y aún así no hacen nada y ya es como repetitivo, que a uno como maniatado ya, o sea, que se puede hacer ahí ya como que... Michael, eso no solo pasa en la empresa donde usted está, en la mayoría de las empresas. Las empresas, lamentablemente, no hay una toma de conciencia muy fuerte y yo lo mencionaba hace un rato, la mayoría quiere adelantar protocolos, pero sobre todo primero por certificarse, ¿no? Por tener un tema aduanero especial, por ganar más clientes, bueno, por la condición. Pero aquí en eso que vimos del que quiere construir la casa, el dueño, que va y mira que la pared la quiere de otro color, debe involucrarse mucho más la gerencia. Si no, finalmente esa construcción no va a servir para nada, va a ser una construcción netamente en papeles. Digamos, no hay ninguna ley que digamos, bueno, reportemos eso para que le haga caso la empresa. No la hay. ¿Sabe cuándo sí? En su momento
Michael, en el momento en el cual se genere un evento crítico. Ahí sí le van a decir, venga, Michael, usted había dicho, no, pero yo, por eso es muy importante mantener indicadores, medidas. Hay otros elementos más que obviamente tiene ese castillo, esa casa de protección, pero las veremos, las estaremos revisando. Bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Gracias, Francisco, desde Ecuador, por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que tenemos personas de Perú, personas de Venezuela. ¿Ahí de Venezuela tenemos personas? De Ecuador, de Honduras, tenemos una buena cantidad de personas. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte, alguna pregunta? Dice Lady, ¿cómo valido los antecedentes de mis clientes? Bueno, Lady, es una buena pregunta. Para esa validación de los clientes, pues hay algunas herramientas y dentro de ellas debo establecer unos formatos especiales para poder adelantar algo que se llama la debida diligencia y entrar a bases de datos para poder ver el rastreo de esas condiciones. Para ello, si tú estás en Colombia, necesitamos la Cámara de Comercio. Si estamos en otros países, pues obviamente la escritura pública, sacar los nombres de las personas que están allí y indagar en bases de datos nacionales e internacionales para ver algunos rastros que pudieran tener afectación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si es un cliente extranjero, entonces para ese caso, de la misma manera, vamos a pedir unas evidencias y para esto, puntualmente, Lady, lo que tenemos es la Unión Europea, la ONU, hay que entrar a esas bases de datos, el FBI, la Interpol, entre otras bases de datos internacionales. No sé, Zambrano, si me quiere apoyar ahí con esa respuesta, por favor. ¿Qué otras cosas hay para poder indagar un cliente a nivel internacional? Bien. Carmen nos escribe, buenos días, ingeniero, cordial saludo, teniendo en cuenta que los impactos se materializan a través de factores humanos, ¿cómo hemos avanzado frente a la psicología de la seguridad? Bueno, mi estimada Carmen, es una muy buena pregunta y al respecto de esta parte que usted menciona, lo que le quiero mencionar es que todavía nos falta despertar mucho las competencias de las personas. Otra anécdota de auditoría hablando de esa psicología que usted menciona, puede que no sea el término más correcto el que yo dé, pero, por ejemplo, ayer llegué a la empresa, usted viene a hacer la auditoría. Me pasan una planilla, como la típica que hay en todo lado. Yo me llamo Luis Guillermo Barreto y escribí Luis David Márquez. Ay, siga, tan, bueno, etcétera. Y se cerró el espacio. Cuando di la vuelta, entonces encontramos que efectivamente, pues no se pudo constatar el tema. Y pues, Luis Guillermo, búsquelo. No está. En esa psicología, por ejemplo, se adelantó una llamada a un hombre que iba por carretera y lo llamé. Hola, ¿cómo vas? ¿Ya pasaste Puerto Cabello? Sí, señor. ¿Ya tiene claridad dónde van a pernoctar hoy? No nos han dicho. Y el personaje iba custodiando la carga y este personaje ni siquiera preguntó, venga, ¿quién me llama? Yo me quedé en la sala de análisis y nunca devolvieron la llamada para poder determinar qué estaba pasando. Así que esa psicología, digamos, como esa malicia, esas situaciones, si la pudiéramos llamar así, pues todavía tenemos muchos pendientes. Bien. Por acá me escribe, ingeniero, no logré ingresar al link de participación. ¿Me ayuda con un correo? Entonces, por favor, mi estimado Javier, le ayudas ahí con el correíto y le envías el link. Marlon, buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Sí, tal vez quisiera un consejo o una observación de, según su criterio y experiencia, ¿cuál sería la mejor manera de concientizar a las organizaciones independientemente del país que se encuentre para que se implemente verdaderamente el sistema de gestión de riesgo y se le dé cumplimiento al proceso? Porque en todos los países hay gente que abraza algunos apartados de las ISOs, algunas metodologías, implementan algunas medidas, pero
en mi percepción, que tenga alguien implementado al 100% un sistema de gestión y que siga ese proceso de gestión de riesgo, me parece que es pobre, hay limitaciones. Sí, señor. Mira, Marlon, esa pregunta que tú haces es una pregunta bien compleja y difícil de responder. Pero, por ejemplo, tú puedes vivir en tu casa, volviendo a la comparación, nunca te han robado, nunca ha pasado nada. El vecino tiene rejas de arriba hasta abajo, el último piso. ¿Cuándo es que usted le pone rejas a la casa? El día que lo roban. Entonces, Zambrano mencionaba ahorita los simulacros. Yo creería que la mejor forma de poderle mostrar a la gerencia de que se están situando hacer estos simulacros, pero no por llenarlos, como usted mencionó, abrazando algún esquema de la ISO o alguna otra norma, hacer simulaciones. Y obviamente en este espacio de seguridad, el administrador, el jefe de seguridad, el nombre que usted le quiera compartir allí, debe estar dentro de ese staff con ese tema de conocimiento y fortalecimiento para la gerencia. Porque no hay otra forma, Marlon. Bien, he conocido empresas que han montado esquemas de protección muy buenos. Por ejemplo, en Honduras, conocí una empresa de un grupo que ahora no voy a mencionar, pero montaron todo el esquema y le invirtieron mucho dinero y todo. Duró 5 años. Hoy por hoy ya no tiene ningún sistema de eso. Hoy están caminando hacia una OEA, están caminando hacia mantener un esquema como la OEA. Es lo que he visto que están queriendo fomentar. Entonces, pues es importantísimo poder tener ese control, esa situación que yo les estoy mencionando para que sea eficaz y oportuna. Bien. Bueno, entonces, dentro de estas condiciones que le estoy mencionando, muy importante que, pues, miremos qué más preguntas tenemos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para cerrar ya este espacio de preguntas? Bien. Si no tenemos más preguntas, entonces quiero contarles qué cursos tenemos en el mes de junio. No se me vaya a ir, por favor. No se me vaya a ir, quédese acá bien concentradito. Primero que nada, contarles que Huella Logística, tal vez usted ya lo sabe, pero somos un ente autorizado como subcentro de certificación de acuerdo a los estándares de la norma ISO 17024-2012. Esto nos permite que si usted toma algún curso con nosotros, lo podamos certificar con competencia profesional o laboral. No podría decir que somos los únicos en Colombia, pero sí somos los pioneros, los que estamos moviendo más estas condiciones. No crea que entonces que por solo tomar el curso con nosotros se va a certificar. Tendrá que tener sus evaluaciones de competencia de manera apropiada para llegar al final de esto. Entonces, dentro de esto, 2 cursos que tenemos para este mes. El primero de ellos se llama implementar sistemas de gestión en seguridad en la prevención de ilícitos. ¿Qué vamos a ver en este curso? En este curso vamos a profundizar lo que estuvimos hablando en esta hora y media. Vamos a ver cómo se hace la cimentación, el descapote primero, la cimentación, cómo a construir ese contexto, ese alcance, esas partes interesadas, cómo vamos a echar a rodar esas 6 columnas y esos objetivos que nos hemos trazado. El contenido temático de esta actividad pues está disponible en nuestra página web, la voy a compartir para que usted más o menos sepa de qué trata esta actividad. Está próximo a iniciar para el próximo miércoles 29 de junio. Lo que nos hemos pasado acá es obviamente unos pilares. El primer pilar o el contenido temático es un pilar de gestión. Vamos a hablar un poco de las propuestas internacionales que se podrían acoger o abrazar, como usted mencionó. Un segundo, por favor. Tenemos un tema técnico acá, un momento.
Bueno, entonces, el primero es un pilar de gestión de los cursos que tenemos para el mes de junio. Empieza el próximo miércoles. Pilar de gestión. Aquí vamos a hablar un poco sobre la 31.000. La cimentación, que ya la estuvimos conversando. Columnas que soportan el sistema de prevención. La cubierta. Puesta a prueba de la implementación. Y finalmente, pues la resistencia de la implementación, así como la revisión periódica a través de tableros de control que vamos a tener en estas condiciones. Entonces, este está próximo a iniciar y tenemos 8 sesiones de 2 horas cada una, 16 sesiones. Vamos a estar trabajando los días miércoles y viernes. Entonces, este es uno de los cursos que tenemos para este inicio, pues la otra semana. ¿Qué más tenemos nosotros? Entonces, acá tenemos un curso que nos estaban solicitando desde hace mucho tiempo y se llama Gestor de Seguridad Vial en la industria y las empresas de transporte. Esto, pues tenemos 8 clases de 3 horas cada una. Iniciamos este martes 28 de junio. 28 de junio. Nuestro horario generalmente está en horario de 6 a 9, dependiendo del cambio de horario de cada país, de 7 a 9. Nuestras clases se pueden ver de manera asíncrona. Tenemos una plataforma que se llama WordPress, donde usted va subiendo sus evidencias, va viendo las clases, si no las pudo ver en vivo, pues las ve, va haciendo sus exámenes, en eso va a haber unos cambios también en las evaluaciones por cada clase para que quede mucho más fuerte el ambiente asíncrono. Esto tiene un costo de $49 y para ver el contenido de esta clase, de esta situación, entonces también tiene unos pilares que hemos desarrollado y dentro de esos pilares que tenemos entonces acá, tenemos un pilar que hemos llamado pilar de gestión. También vamos a ver la norma 39.001 de 2012 que nos habla de lo que es la seguridad vial. Vamos a ver aquí los pilares de identificación y tratamiento de estos riesgos. Hay 4 actores muy importantes aquí. Es el peatón, el equipo, el conductor y obviamente la carretera. Entonces, vamos a ver allí el mantenimiento de equipos, el manejo defensivo, mecánica básica, exámenes médicos, un pilar gerencial. A lo que decía ahorita Marlon, pues obviamente la gerencia toma conciencia. Tengo una organización en Honduras justamente, donde los niveles de accidentalidad han sido tan elevados que la pérdida hacia la organización pues es grande y cada día pues va aumentando. Se está trabajando al respecto de ellos. Pilar operacional. Vamos a ver a esos vehículos en ruta, cómo podemos evaluar el exceso de velocidad, los botones de pánico, las estadías en zonas prohibidas, faltantes de producto, bueno, entre otros, un pilar de seguimiento. ¿Cómo hacemos en esas mediciones para poder garantizar un cumplimiento oportuno? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues lo vamos a impartir estas clases, 4 sesiones de 3 horas cada una, 4 por 3, entonces 12, creo que aquí falta una sesión adicional, creo que falta una clasecita más allí, y están para iniciar a las 5 p.m. hora Honduras, 6 p.m. hora Colombia. En caso de que el instructor considere necesario ampliar un poco más ese contenido, pues obviamente pues no habría ningún problema. Realmente, si hay una demorita luego en la certificación, en el cierre del proceso. Bien, ya hablamos un poco de las conclusiones, pero ahora quiero contarles, no se me vaya a ir, algunos ya empezaron a irse. Quiero contarles que en este momento los interesados, si está interesado en cualquiera de estos cursos, no vamos a hacer como en otras fases de empezar a hacer promociones aquí en vivo, no. Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a crear una sala para que usted vaya allá. Los voy a dirigir a todos allá, para que pueda hacer esas condiciones. Quien quiera se va a la sala, quien quiera va a la sala
y va a estar Javier. Javier, entonces va a estar a usted. Si usted nos sigue por YouTube, entonces va a estar la señora Ángela, para que por favor ella les va a compartir un link de una reunión para que usted vaya a esa reunión. La señora Ángela entonces va a encargar de compartir esto. Si usted en este momento también está por la sala número 2, entonces también pues va a estar con ustedes Lady. Ya en un momentico les voy a dar ya el acceso para que se vayan los que quieran. Si quieren, también hay unos sorteos, me han contado los del área de comunicaciones, que hay unos sorteos del 70%, 40%, 20%. Si no gana por ninguna situación, también entiendo que darán un 10% por acompañar la situación. Entonces, por favor, si usted está interesado, ya le voy a dar acá el link para que se vaya y converse con Javier. Javier es uno de nuestros compañeros de trabajo que se va a encargar entonces de poderle compartir la información. Lo mismo en las otras salas que tenemos. Si usted está por YouTube, ya mismo la señora Ángela le está colocando un link para que vaya a una reunión con ella y pues ella le pueda compartir un poco más. Si usted está por Facebook, el señor Mario Penagos le está enviando un link para que usted por favor se una allá y converse con las personas que nos apoyan en esta parte. Bien, entonces le va a llegar una alerta en este momento. Vaya ya al salón pequeño, los que quieran. Si se quiere quedar conmigo acá haciéndome preguntas, bienvenido, bienvenido. Javier, ya le voy a dar a usted, ábrame la cámara para ubicarlo usted rápido. Le voy a hacer coanfitrión. Listo, ingeniero. Para que vaya a la sala. Buenos días a todos. Vaya a la sala y acompaña a las personas que están en esta fase. Bueno, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien. Aquí en la sala número 2 vamos a hacer la misma situación. Entonces, pues voy a invitarlos a una sala donde va a estar Lady Rincón, también allí apoyándolos a ustedes para que puedan avanzar con eso, como me están escuchando por transmisión en YouTube. Entonces, para que por favor podamos revisarlo, ya les estoy ayudando allí. No se vaya todavía, aproveche que puede ser que en buena medida le podamos otorgar algún premio especial el día de hoy. Por favor, para que nos acompañen, no se vaya a ir. La sala número 2, ya Mario, Javier, no puede entrar usted a la sala, ya lo envío a la sala. Sé que lo podía manipular, pero veo que no. Vale. Ya lo envío entonces a la sala número 1. Ahí lo están esperando. Adelante, mi estimado. Los demás, muy atentos entonces a las instrucciones de cada uno de los tutores, la señora Ángela, la señora Lady, Mario Penagos, y también no se vaya a retirar, todavía no se vaya, para ver si gana alguno de los premios, como le acabo de mencionar, unas promociones de 70, 40, 20%, y por el hecho de haber asistido hoy, también tiene la posibilidad de poder entrar allí. Entonces, por favor, Lady, para que se prepare, para que vaya a la sala pequeña y pueda acompañar a los que nos siguen en la sala número 2. Ya en un momento les voy a dar la entrada a la sala número 2 y acompañen a Lady Rincón para quienes quieran entonces tomar esta actividad. Muy bien, ya en este momento voy a crear eso allí, entonces para que puedan ir a la sala número 1. Lady, sala número 1, ya a usted le ha llegado un link para que llegue a la sala número 1, o Lady Rincón, sala número 1. Ya la hice coanfitriona para que vaya a la sala número 1. A la sala número 1. Por favor, Lady. Sala número 1. Son la sala número 2. Vamos, Lady. Lady. Si me está escuchando, por favor, vaya a la sala número 2. Ya usted está incluida allí para que vaya, por favor. Lady. Muy bien. Entonces,
para aquellos que se quedaron acá conmigo, váyase, motívese, por favor, vaya para la sala, vaya para la sala, vaya a la sala. Allá, entonces vamos a tener un espacio especial con usted. Muy importante contarle que pues, Huella Logística ha venido creciendo gracias a usted, a todo ese compromiso. Lo invito a que vaya a la sala, le está llegando una alerta en este momento para que esté con nuestros tutores, con Javier, con Lady, con la señora Ángela, con el señor Mario Penagos. Mario está esperándolos por Facebook, la señora Ángela los está esperando por YouTube. Lady Rincón nos está esperando por la sala número 2. El señor Javier nos está esperando en la sala número 1. Por favor, entonces, vamos a cada una de estas salas para que usted logre uno de estos premios que hoy lo estamos invitando y se inscriba de una vez en esta actividad de entrenamiento. Recuerde que fortalecer las competencias es vital. Les tiendo invitación a Marlene, a Luis Fernando, a Catalina, a Edgar Durán, a Diana Cristina, a Ferney, a Cristian Camilo, a Yadira, a Jorge, por favor, para que vayan a la sala, por favor, Santiago Vega, también, para que vayan allá a la sala. Muchas gracias. También aquí en esta sala número 1, a Mauro, a Felipe, a Aníbal, a, bueno, también está aquí don Mario. No sé, don Mario, ¿cómo está usted con el canal que está manejando allí? A Dominic, a señor Maestre, a James. Espero que se registre para poderle entregar su certificado. Bueno, mi estimado Germán, muchas gracias. Bienvenido entonces y muchas gracias por la información. Se despide de una de las salas. Bienvenidos. Si no está en esta actividad, espero a futuro. Nuevamente, muchas gracias para cada uno de ustedes. Lo estamos esperando en las salas para poder contarle un poco más sobre lo que se viene adelantando en Huella Logística. Muchas gracias, don Robert Paul, como siempre, conectadito aquí en nuestras transmisiones. Uno de nuestros seguidores. Es todo un placer, ingeniero. Yo Muchísimas nunca me gracias. pierdo una su plática. Ok, muy bien, muy bien. Marta Enciso, que fue una de las ganadoras de uno de los premios de afianzamiento de competencias del auditor. Qué bueno verla por acá. Espero que esté en línea. Fabio Alberto, René, mi coronel René, Jenny Castro, Dinarza y demás, así como Luis Enrique, los jefes de seguridad, Javier Morales. No sé, Javier, si quieras alguna de las becas, vete al salón pequeño, Javier, a ver si ganas alguno de los premios en este momento, por favor. Vete a la sala pequeña, ahí con Lady, pues van a compartir, van a hablar un ratico y pues espero que ganen los premios, por favor. Si no, ya puede darse por retirado. Si no tiene ninguna pregunta para el instructor, si no tiene alguna pregunta, ya puede retirarse, agradeciéndole muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy en esta actividad. Muchas gracias, gracias y paz. Bendiciones para ustedes. Si no les sirvió alguna charla de este mes para el próximo, espero que nos acompañe en una actividad similar. Gracias a Javier Morales, que... Gracias, ingeniero. Pronto nos vemos. Gracias. Muy amable. Bueno, bendiciones. Muchas gracias. Chao, chao. Bendiciones. Gracias, Sandra Gómez. ¿Es la misma Sandra Gómez que yo conozco? Hola, Sandra. ¿Cómo vas? Bendiciones. Bien, ingeniero. Bendiciones. Chao, chao. Fuerte abrazo. Chao. Gracias. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Cada uno, don Erwin, hace rato no lo veía por acá. Con James Maya, Aníbal. Si usted quiere, ya puede dar por terminada su sesión o vaya a la sala pequeña. A la sala pequeña, por favor. Vamos a la sala pequeña. Gracias, don Germán. Muchas gracias por la información. Destaco la analogía que menciona el ingeniero respecto a un proceso constructivo, porque los conceptos básicos se hacen más tangibles. Buen esfuerzo y gestión. Por favor, unirme a la sala. Unirme a la sala. ¿Dónde está aquí? Bueno, ya esto se hizo hace un ratico. Bien, está consolidando la información. Muchas gracias. Les deseo una muy buena mañana a cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias por su apoyo, por ayudarnos en el fortalecimiento de este emprendimiento. Muchas gracias, Diana Cristina, Catalina, Cristian, Camilo, como siempre, apoyándonos. Carolina Quizao, César Augusto, Luis Fernando, Yanira.
Si de pronto quieren ir al salón pequeño a conversar con Lady, pues bienvenidos, para que pronto tenga alguno de las promociones que se han pactado para este mes. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo para todos. Estuvo con ustedes Luis Guillermo Barreto Botero. Gracia y paz. Dios los bendiga. Chao, chao. Nos vemos pronto.